Entonces dijimos que teníamos esa proyección, se llamaría ¿cómo? Esa proyección radiográfica se llama ¿cómo? Posterior anterior. Posterior anterior de cráneo. Exactamente, muy bien, exactamente, muy bien, pero se llamaría posterior. Esta es proyección de Waters. Fíjense que todas esas posiciones, imagínense ustedes un paciente politraumatizado, uno poniéndolo boca abajo, poniéndolo de lado, mientras que, como les digo, ya con una tomografía tridimensional, con una sola toma, una sola posición que se coloque el paciente, tú lo ves todo. En esto había que voltear el paciente del lado, voltear la posición, era más complicado. Claro, era la técnica que había, pero una proyección de guante, poner un paciente boca abajo, mire cómo está ese cráneo, y ponerlo así, era un poquito difícil. Bueno, vamos a ver. ¿Qué ustedes ven en una proyección de Waters? ¿Qué se ve? ¿Qué ustedes podrían decir que se puede visualizar? ¿Fracturas a dónde? ¿Qué se ve ahí? ¿Fractura a dónde se ve? ¿Dónde En ustedes la ven? órbita, Exacto. en la cavidad nasal, Exactamente, muy bien. en el maxilar. Bueno, el maxilar no tanto, la mandíbula no tanto, pero muy bien. Bueno. Sí, lo que tú dijiste más bien es muy bien, estuvo muy atinada tu respuesta. O sea, piso de órbita, o sea, fractura de piso de órbita, sutura frontomalar, la fractura nasal también se puede visualizar, aunque hay una más específica que para huesos propios nasales, pero se puede visualizar, complementándolo con el examen clínico. Sí, está muy buena la respuesta. Sí, eso es lo que yo esperaba. Muy bien, entonces la proyección de Waters, vemos eso. Mayormente fractura de suelo de órbita, arco cigomático y sutura frontomalar. Muy bien, entonces vamos a ver. Esta es una lateral que se podría ver si hay fractura de cuerpo mandibular. Como ustedes ven, miren todos los giros que habría que darle a la cabeza del pobre paciente para no poder hacer cada una de esas técnicas, mientras que, como les digo, ya con una tomografía se ve todo clarito. Esa es una lateral de cráneo. También, esta es la proyección de Townes. Esta es una técnica que se utiliza para ver qué se ve ahí mayormente, hacia dónde apunta esa proyección, la proyección de Townes. ¿Qué ustedes piensan que se vería bien ahí? La columna cervical, doctor. La columna cervical. Bueno, podría ser, pero ¿qué es lo que más se ve? ¿Hacia dónde está dirigido eso? Hacia el occipital. Espérate. Hacia la base del cráneo. ¿Y qué se ve ahí? Básicamente, se usa para eso, pero ¿qué más? A los senos. Los senos están por aquí. ¿Y qué es eso? Lo que más se vería eso sería los cóndilos mandibulares. En la proyección de Townes se verían bien los cóndilos mandibulares que serían aquí. Pero esa es una técnica, como les digo, a veces difícil de lograr y que ya hay otros medios para hacerlo menos traumático. La proyección de Townes era de base de cráneo y de cóndilo mandibular. Muy bien, perfecto. Entonces, déjame ver, ok, ahí caemos en la panorámica. La panorámica es muy buena para estudios relacionados con odontología y terceros molares, todo tipo de cosas, pero imagínense ustedes un paciente que tuviera con una pierna rota, un brazo roto, uno sentarlo así en un dispositivo como ese, como que tiene un contrasentido, ¿verdad? Entonces, la panorámica, como le digo, tiene sus limitaciones. Miren aquí, ¿qué ustedes ven en esa panorámica? ¿Qué se ve ahí? ¿Qué se ve? ¿Qué es eso? Eso no es la mandíbula, doctor. Exactamente, una panorámica, eso es la mandíbula. ¿Y qué se ve ahí? Déntulo es ese. ¿Cómo? Ese es un paciente déntulo. Exactamente, un paciente dentro. ¿Y qué más tiene? Rotura en la mandíbula. Una fractura de mandíbula. Muy bien, exacto. La respuesta es totalmente correcta. Paciente déntulo con una fractura de mandíbula, más bien apuntando hacia sínfisis por ahí, medio oblicuo, una fractura oblicua, porque no es una fractura así lineal, es una fractura oblicua. Muy bien, la respuesta está muy bien. ¿Y aquí qué más se ve? Una ¿Qué se ve? fractura. ¿Una En la sola? mandíbula. ¿O se ven dos?
Se ve una sola. No porque sería Y esa, una fractura de la Ok. mandíbula, o sea, bilateral, de los dos lados. bueno, esta es una fractura aquí en la sínfisis y esta otra, una fractura atrás del tercer molar. Lo ven una fractura ahí en el ángulo, lo ven ahí. Con poco desplazamiento. Tiene una fractura aquí y una fractura aquí. Esa fíjense que está un poco desplazada ahí. Esa es una fractura de mandíbula doble. Por lo demás, como les digo, es muy útil para cuando hay un trauma mandibular pura y simplemente, pero si hay otro trauma y el paciente es un verdadero problema, ponerlo en posición. Miren lo bien que se vería una tridimensional. Miren aquí. Esto es una tomografía vieja que yo encontré por ahí y lo incluí, pero no tiene mucho detalle, pero sin embargo se nota que hay una fractura comminuta aquí, fractura de órbita izquierda. No tiene muy buena resolución. Es una de las primeras tomografías tridimensionales que se hicieron, pero yo la incluí para que ustedes vieran cómo era más o menos. Y ahí que se ve. Es una tomografía ya. Mire qué ventaja con una sola proyección. ¿Qué se ve allí? Ahí sí se ve la fractura La bilateral. fractura doble. Exactamente. Fíjense lo cómodo que es eso. Con una sola proyección no hay que poner al paciente en tantas posiciones ni tantos giros. Y se ve una fractura de cuerpo, de ángulo mandibular doble. Muy bien. Ahí está perfectamente. Y aquí se ve. Esto fue una radiografía que yo guardé, que la vi por ahí, que quizás la oclusión está muy bien, pero en ese momento debió haberse reducido con una mini placa. Era un momento que el criterio básico era lograr una buena oclusión y de hecho está bien lograda, pero también actualmente lo ideal sería hacer una reducción abierta ahí y llevar ese pedazo, ese fragmento distal a empatarlo y poner una mini placa, lo que fuere, pero fijarlo para no solamente tener en cuenta la oclusión, sino también ese paciente después va a quedar un poco asimétrico de ese lado, porque eso sobresale. Pero bueno, eso fue de las cosas que para enseñarles, para que ustedes vean que no solamente es el criterio de conseguir una buena oclusión, sino también una buena estética, una buena reducción, lo mejor que sea posible. Bien. Y aquí, como ustedes ven, estos son distintos tipos de distintas proyecciones. Mire cómo se ve aquí piso de órbita, cómo se ve aquí de mandíbula, varias proyecciones con distintas fracturas. Entonces vamos ahora a empezar a ver cómo se hace el diagnóstico clínico y radiográfico de los distintos traumatismos maxilofaciales. Ese posiblemente tuvo una fractura nasal, un trauma nasal. Ahí que ustedes ven en eso ahí. ¿Cómo se llama eso? Hematoma, doctor. Sí, un hematoma o una equimosis. Generalmente se dice que es una equimosis, aunque hay mucha similitud en los términos. Un hematoma o una equimosis que es acumulación de sangre, un infiltrado de sangre en el tejido muscular. Sí. Es un hematoma. Y aquí que ustedes ven, ¿qué hubo ahí? ¿O qué hay? No está Una ahí. hemorragia nasal. Epistaxis, doctor. Exactamente, muy bien, hubo epistaxis, muy bien, exactamente. No está sangrando en ese momento, quizás tuvo alguna pequeña fractura nasal ahí. Bueno, eso lo vamos viendo por pedazo ahora. Entonces, ahora vamos a analizar las distintas denominaciones que reciben las fracturas mandibulares de acuerdo a la zona, o sea, topográficamente, una distribución topográfica de las fracturas mandibulares. Eso, cuando te llega un paciente, si tú tienes una radiografía a mano, así tú el examen clínico, tú puedes determinar más o menos si hay fractura de mandíbula o no. Usando la clínica también, que hay que siempre hay que usar el examen físico. No todo podemos confiarlo todo en la radiografía, sino debemos usar el examen clínico, el examen físico, palpar al paciente, ponerle la mano, moverlo. Como ustedes ven aquí, se agarra un pedazo, se moviliza y se descarta si hay algún tipo de fractura o no. ¿Qué hay ahí? ¿Qué se ve en esa fotografía? Una fractura con desplazamiento, doctor. Exactamente, una fractura en la sínfisis, una fractura desplazada de la sínfisis mandibular, exactamente, muy bien. Como se ve ahí, prácticamente casi no hace falta una radiografía. De todas maneras se hace para los fines legales, para fines de seguro, de honorarios médicos, de todo, siempre hay que hacerlo para los fines legales. Pero eso, el examen físico ahí
prácticamente es autosuficiente para uno descartar o para uno confirmar una fractura de sínfisis mandibular. Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué es esa estructura que está ahí? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué es eso? El agujero mental. El agujero mental. Exactamente. Aquí vemos una fractura sin desplazamiento del ángulo mandibular. Muy bien. Entonces, la mayor incidencia, la mayor prevalencia de fracturas casi siempre se produce en la rama horizontal. Casi, eso son unas estadísticas que pueden variar, pero más o menos por ahí que anda. 99% de las fracturas casi de mandíbula casi siempre están en la... Digo 99 de un total de 136, perdón. De 99 fracturas fueron de rama horizontal. El cuello del cóndilo también se produce con alguna frecuencia. El cuello del cóndilo se fractura cuando el paciente, cuando la persona recibe un impacto en la sínfisis mandibular. Cuando le dan el golpe a la sínfisis, generalmente parte el cuello del cóndilo. Eso es casi siempre, casi seguro. Cuando hay un trauma frontal así en sínfisis, busquen que el cuello del cóndilo casi en la mayoría de los casos está fracturado. Fractura alveolar, fractura de sínfisis, fractura de rama, fractura de ángulo, de apófisis coronoide, muy poca, porque la apófisis coronoide casi no debe recibir el impacto. Y cóndilo intracapsular menos. Eso es un total de 136 fracturas, más o menos. Miren aquí, esto sería, el cóndilo sería aquí, coronoide, rama ascendente, ángulo, cuerpo, sínfisis y fractura dentro del alveolar, la G, porque puede ser que se fractura solamente dentro del alveolar este segmento y que la basal de la mandíbula no se rompa. Es decir, todo eso eso son clasificaciones topográficas para los fines legales, médicos legales, para ser más específico dónde se produjo la fractura. Aquí también, este otro tipo de clasificación que se utiliza no solamente se utiliza en ortopedia, en todo lo que tiene que ver con fracturas óseas. Fractura simple es esta, que no tiene mucha relevancia, no tiene muchas complicaciones, posiblemente no afecta mucho tejido blando. Esta fractura en leño o en tallo verde, ¿qué quiere decir eso? Fractura en leño o en tallo verde. ¿Dónde se presenta esa fractura? ¿Quién me puede ver si alguien me explica qué quiere decir eso? Fractura en tallo verde, eso se usa mucho. Vamos, le voy a poner un ejemplo para que ustedes se imaginen, para que tengan una idea clara. Tomen un tallo de lechosa. Ustedes saben lo que es la lechosa, ¿verdad? Un tallo de lechosa. Todos conocen la lechosa, ¿verdad? Claro, maestra. Sí. Claro. Entonces, si tú doblas el tallo de lechosa, ese tallo se rompe o no se rompe, o solamente se fractura, pero muchas veces no se rompe, ¿verdad? Se queda pegado, por decirlo así. ¿Me están entendiendo el concepto? Ustedes lo Sí. doblan, pero entonces dice, por eso una fractura en leño o en tallo verde. Tallo verde quizás haciendo alusión a la lechosa. Eso quiere decir que no se va a romper, pero los fragmentos no se van a despegar. Esa fractura en leño verde o en tallo verde se presenta más en niños que todavía tienen un componente cartilaginoso importante. En los adultos ya es muy improbable o con menos frecuencia que aparezcan la fractura en tallo verde en los adultos, porque el hueso cuando se rompe es como romper una barra de tiza. Ustedes rompen una barra de tiza y se separan dos fragmentos o un pedazo de madera. Un pedazo de madera que le rompe, se van a separar los dos fragmentos. Pero básicamente le pongo el ejemplo de la barra de tiza. Uno rompe una barra de tiza en dos y se separan los dos fragmentos. Pero uno dobla un tallo de lechosa y no se separa, se queda unido. Entonces, esa es la diferencia de fractura en tallo verde. La fractura conminuta, ¿qué quiere decir conminuta? Conminuta. Conminuta. Ese término no lo conocían. Fractura conminuta es aquella fractura que se produce muchos pedacitos, muchos fragmentos, que se rompe en muchos pedacitos.
es una fractura conminuta. Cuando dice fractura conminuta, quiere decir que son muchos pedacitos que se rompieron, que se fracturaron, que no fue en 2 trazos solamente, conminuto es eso. Las otras fracturas clase 2 y clase T, no nos va a interesar mucho. Esto, favorable o desfavorable. Bueno, esto aquí le llaman fracturas favorables y desfavorables. Es una clasificación que no tiene mucha importancia, menos relevante. Estas son fracturas que le llamarían desfavorables porque el trazo de fractura hace que la fractura se desplace. Esta es una fractura que a la vez sería favorable porque el trazo de fractura impide que ese fragmento se movilice. Ya no la vamos a analizar mucho porque no tiene tantísima importancia. Aquí vemos una fractura de sínfisis mandibular. Entonces, miren aquí. Como se ve, eso prácticamente no es necesario hacer una radiografía porque se ve muy a la clara. Entonces, ¿qué mecanismos se utilizan para hacer reducciones de fracturas? ¿Cuáles mecanismos son los que se emplean? Bueno, dependiendo de la magnitud de la fractura. Se puede hacer lo que se llama una reducción cerrada o una reducción abierta. Nos estamos refiriendo específicamente a la fractura de maxilares, fractura de mandíbula y de maxilar. ¿Qué quiere decir una reducción cerrada? ¿Alguien me explica qué quiere decir eso? Reducción cerrada. ¿Qué quiere decir eso? Explíquenme. Disminuir el tamaño de la apertura de la fractura. ¿Cómo es? No, pero estamos hablando de reducción. Cuando hablamos de reducción de la fractura, estamos diciendo que vamos a poner los fragmentos en sitio. Reducción es poner los huesos rotos, ponerlo en el sitio que corresponde. Entonces, cuando decimos una reducción cerrada, ¿a qué nos estamos refiriendo? Coménteme, a ver, vamos a ver. Reducir un hueso fracturado sin abrir la piel. Exactamente, sin que haya exposición de los tejidos blandos, porque puede ser la piel o la mucosa. Exactamente, reducción cerrada. Muy bien, eso es reponer los fragmentos óseos sin que haya ninguna necesidad de hacer ninguna herida, o sea, que no haya herida, que sea solamente así, sin solamente poner el pedazo de hueso, sin necesidad de hacer ninguna herida. Entonces, ese es un procedimiento que se hace en muchos casos, si no hay heridas, si solamente está la fractura y no hay otro compromiso importante. Se utiliza lo que se llaman las férulas de Eric, que la vamos a ver más adelante, un alambre acero 40 y una goma para tracción elástica. Una goma, vamos a verlo aquí ahora. Mírenlo aquí. Estas son las férulas de Eric y la tracción elástica, esas gomitas que se ponen para que la misma tracción coloque el maxilar en posición, lo ponga en mordida. Como ustedes se dan cuenta, hay un detallito aparentemente tonto, pero que no es tan tonto. Los alambres, claro, se amarran más o menos a cada diente. Este detallito tonto, y es que la férula de Eric tiene esos dienticos donde se engancha, esa rojita donde se engancha la goma, y hay que fijarse, cuando uno va a colocarla de arriba, poner la orejita que queda hacia arriba, y cuando uno va a colocarla de abajo, poner la orejita que queda hacia abajo. ¿Por qué es necesario tener eso en cuenta? Piensen, a ver, si yo pongo esta orejita hacia abajo, cuando yo coloco la férula, pongo que esa orejita quede hacia abajo, ¿qué pasaría? No se van No a va a tener sostener presión. bien, no va a tener No hay presión. presión. Ajá. Exactamente, no voy a tener dónde enganchar la gomita, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, eso le pasa a uno a veces cuando uno comienza a hacer reducción de fracturas sin tener mucha conciencia, uno puede poner la férula al revés, y cuando la ha puesto al revés, ¡ay! Se da cuenta, ¿y dónde pongo la gomita? A desmontarla otra vez. O sea que ese es un detalle importante a tomar en cuenta, que cuando va a colocar la férula de arriba, poner las orejitas que queden hacia arriba, y cuando va a poner la de abajo, que queden hacia abajo para que se pueda enganchar la goma. Otro detalle importante a tomar en cuenta, y es tratar de no poner gomas tracción elástica en los centrales, por lo menos de central a lateral, porque puede ser que la misma fuerza, como por el overbite, puede ser que te saque y te elongue estos dientes, te lo saque de oclusión. Entonces hay que tener cuidado de no ponerle gomas para que la misma tracción de la goma no te vaya a sacar el diente hacia afuera, no te vaya a extruir el diente. Esos son dos detallitos que hay que tenerlo en cuenta. Colocarle su ferulita bien, con los dienticos para el sitio que vaya, la de arriba hacia arriba y la de abajo hacia abajo, y no ponerle gomas ahí
para que el diente no se destruya, para que el diente no se salga. Bien, eso es un detallito tonto, como dijimos ahorita. Entonces, como ustedes ven, ahí no hay ninguna herida en la mucosa, ahí no hay nada, simplemente había una fractura y se colocó la férula y ya con eso es suficiente, no había necesidad de hacer herida. Eso se llama reducción cerrada. Reducción abierta, ¿qué ustedes ven ahí? ¿Qué se ve ahí? O la herida, doctor, que hubo que abrir para poder colocar el implante. Para colocar la mini placa, exacto. Se colocaron una mini placa de titanio que fue necesario abrir. Fíjese lo bien reducida que quedó esa fractura. Aparte de eso, siempre es bueno colocar la férula de Eric, porque eso es lo que nos garantiza que haya una buena oclusión. Se coloca la férula de Eric, que se hace la reducción y eso después se cierra y eso queda perfecto. Esa placa de titanio no da ninguna reacción. Eso puede durar la vida entera. Eso no da, eso es totalmente compatible. Es compatible con el hueso. Son mini placas de titanio y tornillos de 6 a 7 milímetros, dependiendo. Eso queda perfecto. Entonces, ya ustedes ven la diferencia entre reducción cerrada, que no hay ninguna herida, y reducción abierta, que sí hay una heridita por donde se debe hacer la reducción y colocar los fragmentos en posición. Esto es una técnica que cuando uno no tiene disponible muchos recursos, simplemente hace una ligadura con alambre y hace, fíjese aquí, si provisionalmente se hace una reducción y se amarra hasta que se pueda realizar el procedimiento en mejores condiciones. Eso por lo menos te estabiliza, te garantiza que el paciente va a tener su mordida en sitio hasta que se pueda realizar un tratamiento ya en mejores condiciones. Reducción abierta, como la vimos aquí también. Esta es una fractura. ¿Dónde se ve la fractura ahí? Una fractura ahí en el cuerpo, ¿verdad? Se localiza. Siempre hay que tener cuidado con las arterias faciales y el nervio marginal mandibular para que no le produzca una paretesia de aquí, de la comisura labial. Se diseca. Esta es una fotografía bastante antigua de un libro de cirugía mío de Oribe, pero que ahí era haciendo las reducciones con alambre. Ya eso no se utiliza, ya lo que uno utiliza son mini placas, que fueron lo que vimos, pero se la quise traer para que ustedes vean qué es la técnica: hacer la incisión, localizar el foco de fractura. Claro, y se ve muy bonita, ahí no hay sangre porque ese es un dibujo, en la realidad es otra cosa. En la realidad hay que manejarse con los vasitos, la arteria facial y algunos vasitos que aparecen, pero eso se controla con el cauterio. Entonces se hace la reducción, se fía y se sutura por plano otra vez. Eso sería una reducción con placa también, una buena reducción. Ese es un modelito que le puse ahí. Estas son placas que utilizamos cuando todavía no disponíamos en el país de mini placa para maxilofacial, sino utilizamos placas de pequeños fragmentos de ortopedia, o sea, para manos y fragmentos pequeños, y las hacíamos más o menos las reducciones, así quedaban bien, como ustedes ven, utilizando pequeños fragmentos. Ya después ya tenemos el suministro de mini placa específica para maxilofacial. Esto es importante para todo el odontólogo general. Eso es una luxación anterior de mandíbula. Eso quiere decir que cuando a la gente se le abre y se le queda abierta la mandíbula. ¿Qué ustedes hacen ahí? Vamos a ver. ¿Quién me puede decir lo que se hace en esos casos? Normalmente, maestro, yo he visto que cuando eso sucede, el odontólogo sujeta la mandíbula con las dos manos, como está en la foto, la Ajá. lleva hacia atrás y hacia arriba. ¿Hacia atrás y hacia arriba o hacia atrás y hacia abajo? No, Hacia atrás y hacia abajo. y hacia arriba. Hacia arriba no puede subir, hacia atrás y Hacia abajo para que el hacia abajo cóndilo pegue en posición. para que salte el cóndilo, ¿tú entiendes? Porque si le empuja hacia arriba no va a saltar el cóndilo, ¿tú entiendes? Mira. O sea, Pero, la empuja, es como porque la agarra como abajo, ¿no es? exacto, y le empuja hacia atrás y hacia abajo un poquito, tan pronto salta el cóndilo, pero no, el arriba lo hace automáticamente, pero es atrás y como un poquito hacia abajo, porque fíjate, tiene que saltar esto aquí, tú sabes, ahí. Para articularla nuevamente en su lugar. Exacto, mira aquí la 1, tú lo ves hacia abajo y hacia atrás, tú lo ves, mira la 1, mira cómo está aquí, 1, la 2 hacia abajo y después automáticamente ella sube. Entonces, ¿cómo se llama esa técnica? De luxación anterior de mandíbula. ¿Cómo se llama esa técnica? Esa técnica se llama Nelaton, la técnica de Nelaton. ¿Qué es Nelaton? Se la voy a escribir aquí. La voy a escribir en el chat. Déjame escribirlo, espérate. Técnica
de Nératon. Ahora le voy a decir una cosita que... Bien, ahí está puesto. Ustedes han visto, por ejemplo, le voy a poner una situación para que ustedes se imaginen la otra. Cuando uno va a pasar en un carro deportivo bajito, de esos carros bajitos, de esos que se hace mucho ruido y que están bajitos, y no va a pasar un policía acostado, ¿cuál es la mejor actitud? ¿Pasar las dos ruedas al mismo tiempo o pasar una sola rueda? Una primero, maestra. Una primero, ¿verdad? Espérate, quedan 10 minutos. Bueno, está bien. Una primero, pues así hago yo. Así hago yo. Cuando voy a hacer la reducción de mandíbula, en vez de pretender pasar, empujarla de los dos lados, yo empujo un solo lado y después empujo el otro. Eso no lo dicen los libros, por eso me lo dice la vejez a mí ya. La experiencia, o sea, paso a un lado, siempre hay uno de los lados que va más suave y después el otro entra más suave, porque pretender hacerlo los dos al mismo tiempo a veces es más fuerte. No sé si se imaginan, ustedes intentar meter y saltar los dos cóndilos es más fuerte que pasar uno y después pasar el otro. Eso no lo dicen los libros, eso se lo digo yo. ¿Qué le parece? ¿Qué opinan ustedes? ¿Que eso puede ser viable o que no, o que es un disparate mío? ¿Quién opina? No importa, yo no me pongo bravo. Viable, doc- maestro. Dime, Hasta podrías, dime, no te oigo. Espérate, habla. No se oye. lo que digo, maestro, es que sí podría ser viable, hasta tal vez menos doloroso para el paciente. Exactamente, es lo que yo hago. O sea, como le digo, yo paso a un lado, porque siempre tú pasas a un lado y después pasa al otro, mientras que intentar pasar los dos es mayor la fuerza que tienen que hacer. No sé si me entienden el concepto, ¿lo están entendiendo lo que yo lo estoy explicando? Siempre Sí, hay maestra. siempre hay uno de los dos lados que se va más fácil. Entonces también, claro, por supuesto, yo a las reducciones ya, las reducciones cuando me llamaban era vía emergencia, entonces yo lo hacía con un diazepam y va todavía mucho más suave, porque con un relajante neuromuscular, ya usted sabe, el paciente está relajado, no tiene la presión, no tiene el dolor y eso entra suavecito y después le colocaba un vendaje de Barton, los vendajes que vimos que le enseñé ahorita, para mantenerlo y hasta que el paciente despertara y ya se le retiraba al otro día. Pero lo hacía así de un solo lado y después el otro con un diazepam. Pero en el consultorio, si ocurre, traten de hacerlo con un solo lado y después el otro. Es más cómodo así. Mírenlo aquí. Miren el camino. O sea, hace así, empuja esto hacia abajo y hacia atrás, como decía aquí, mire, como esto. Uno hacia abajo, hacia atrás y luego hacia arriba. Estos son un elefantito que yo encontré por ahí, me resultó gracioso. Eso es para cuando uno va a examinar una radiografía que puede tener por lo menos un orden. Empezamos por la órbita, piso de órbita, sutura frontomalar. Vemos aquí el arco cigomático. ¿Qué es esto? Eso que se ve aquí. Los senos. Exactamente. Eso es para examinar una radiografía, tener un orden, como hacemos una radiografía dentaria también, que empezamos por un sitio para no saltar ningún área. Muy bien. Bien, vamos a ver ahora. Vamos a ir analizando cada una de las distintas fracturas que se pudieran presentar. La fractura del hueso malar. ¿Quién lee lo que dice ahí? A ver. ¿Quién dice lo que Fractura lee? del hueso malar. Ajá. Diagnóstico clínico. Parestesia infraorbitaria, edema, escalón infraorbitario y frontomalar. Hemorragia nasal y asimetría facial. Bien. ¿Qué quiere decir eso de parestesia infraorbitaria? Eso es cuando hay una fractura del malar. Que eso está presente inmediatamente, está ahí. ¿Qué es eso de parestesia infraorbitaria? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Parestesia. ¿Por qué se va a producir esa parestesia infraorbitaria? ¿Por qué? Porque resulta y viene a ser
que el nervio infraorbitario, ¿dónde está el nervio infraorbitario? Ahí está. Entonces, generalmente se lesionan ramas del nervio infraorbitario y el paciente va a tener adormecimiento de toda la zona cercana a la órbita y al mar. Va a tener adormecimiento. El nervio infraorbitario, ¿quién inerva? ¿A quién inerva? La cavidad orbitaria, doctor. Y el ala nasal de ese lado, el labio superior y hasta el canino, más o menos, todos esos dientes los incluye. O sea, el paciente va a tener como si tuviera una anestesia infraorbitaria que tiene, va a tener el labio superior de ese lado, el ala nasal y los incisivos inferiores. Digo, los incisivos superiores, perdón. Va a tener ese adormecimiento. Eso es típico. Cuando el paciente tiene una fractura malar, tú lo examinas y él te va a decir, yo me siento anestesiado de ese lado, como si tuviera una anestesia. Va a tener edema, por supuesto, hinchazón de ese lado, un escalón, cuando ustedes lo palpen, va a sentir un escalón, hemorragia nasal y asimetría facial, por supuesto, el paciente se va a ver de un lado, miren, uno lo examina aquí, si uno ve el paciente desde abajo, cuando hay fractura del malar, se va a ver asimétrico, miren aquí, esta es la fractura del malar, va a partir la sutura frontomalar y el piso de la órbita, esa es una fractura del malar. Bien, quedan 4 minutos, 4 y algo, ¿podemos seguir? ¿Otra vuelta más o ya se tienen que ir? ¿Qué me dicen? ¿Qué me comentan para saber? Porque quedan 3 minutos. Dime. No podemos seguir porque vemos un grupo que tenemos que ir a participar a anestesia. Ah, perfecto. Perfecto, no está bien. Lo dejamos hasta donde lleguemos. Yo apunto donde quedamos y seguimos ahí. No hay problema. Está bien. De acuerdo. Está bien. Entonces, tenemos aquí, como ustedes ven, en la sutura frontomalar y van a tener adormecimiento de esa área. Muy bien. Miren aquí, se palpa desde atrás, se pasan los dedos ahí en la región supraorbitaria y se va a sentir un escalón. Un escalón se va a sentir ahí. Muy bien. Como ustedes ven, hecho de frente. Quedan 3 minutos. Pues ya usted sabe cuando se vaya, yo apunto dónde quedamos y ahí seguimos la próxima vez. Recuerden que la tarea, ya le comienza una tarea de hoy, déjame ver de qué es. De propiedad del rayo X y medida de protección, creo que eso sí, ¿verdad? Sí. Sí, doctor. Sí. Exactamente, a partir de hoy la pueden empezar a ver la propiedad del rayo X y la medida de protección. Muy bien. Entonces, eso, miren cómo se está examinando el paciente para descartar una fractura. Tiene quimosis y todas esas cosas. Bien. Se hace así también porque hay un tipo de fractura que la veremos más adelante, que son las fracturas Lefort. Y cuando se hace así se ve cómo se moviliza, pero bien. El ojo negro, tiene el ojo negro cuando hay sangre y eso es equimosis o hematoma. Algunos equimosis, algún autor le llama equimosis cuando es muy ligero y hematoma cuando es más profundo, pero bueno, cuando hay acumulación de sangre posible, pero más o menos son sinónimos. Miren aquí en la tomografía una fractura de malar, órbito-malar. Miren aquí cómo se ve también. ¿Y qué más? ¿Dónde más se ve fractura ahí? ¿Qué más? ¿Dónde se ve fractura? ¿Dónde está esa flechita? En el arco cigomático. Exactamente, el arco cigomático. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hay fractura del arco cigomático, a veces el paciente tiene dificultad, queda menos de un minuto. Ya ustedes saben, si se va, se fue. Y ahí seguimos, no importa. Entonces, fíjense, le decía que cuando hay fractura del arco cigomático, la apófisis coronoide choca y a veces el paciente tiene dificultad para abrir la boca. Eso es importante, descartar la fractura del arco cigomático. Mírenlo ahí. Esta es más o menos el trazado de donde se fractura. Generalmente se fractura aquí y se fractura aquí. En el piso de la órbita aquí. Vamos a ver cómo se maneja eso. Se hace una incisión en cola de ceja, como se llama. Un detalle importante, las cejas no se afeitan. Uno lava bien, pero no es necesario afeitarlo, porque si la afeita, después esa ceja no le crece. Entonces aquí se coloca la mini placa, se hace la reducción y se fija con tornillo, como ustedes ven, menos de un minuto. Ya saben, si se va, volvemos. Mírenla aquí,
Esa es una técnica. Se puede utilizar otra técnica que es lo que se le llamaba la técnica de Gibbs, el abordaje de cola de ceja, eyebrow approach. Se eleva el periósteo, se mete un instrumento, eso para levantar el arco cigomático y el malar. Por la misma cola de la ceja se puede hacer. El abordaje de